vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias un día más por todo lo que tú nos das, Señor, porque a pesar de tiempos difíciles para la humanidad, tu amor se refleja en nosotros, se refleja también a través de otras personas que nos bendicen, Señor. Te pedimos que podamos seguir siendo canales de bendición, que nuestra fe en ti aumente cada día, Señor, que podamos llegar a esas personas que hoy no te conocen, Señor, y tal vez puedan estar un poco más sensibles a oír tu voz. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por esta plataforma que tenemos para poder seguir siempre reuniéndonos en tu nombre. Porque donde 2 o 3, Señor, estén congregados, ahí estás tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué les parece, verdad? 2 o 3 estén congregados en internet, ahí estás tú. Esa es una nueva versión. Bueno, voy a compartirles aquí la pantalla, mis hermanos, porque tengo los versos que siempre hemos entonado, ¿verdad? Y siempre hemos, más bien repetido, perdón. Todavía no estamos con los cantos. Entonces, aquí están los versículos que dicen así, podemos decirlos todos: en nuestras casas un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, 34 al 35. También tenemos otro pasaje aquí, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese se encuentra en 1 Corintios 13, versículo 13. Y otro verso que me encanta, ¿verdad? Para estos tiempos: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27, 12. Que el Señor añada bendición a estos versículos. Ahora vamos a entonar 2 himnos por ahí dentro de lo que los hermanos me comentan durante la semana. Dice que les gustaría tener más himnos, pues hoy vamos a tener 2. Y también que les gustaría hablar un poquito más, ¿verdad? Como hacíamos en el medio tiempo, como hacíamos en el receso, ¿verdad? En el hotel. Así que vamos a terminar hoy el servicio y vamos a abrir de nuevo la sesión para saludarnos y tomarnos un cafecito entre todos. En este momento, entonces, vamos a entonar el primer canto, que es Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lavó de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca de mi Jesús, eres limpia en la fuente de amor. Estás
Cristo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén, amén. Y vamos a entonar también el otro himno, que es Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que vuelve ya no habrá, y su gloria Salvador impartirá. Cuando los llamados entregan su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista.
Amén, amén. Que el Señor bendiga a las personas que están hoy haciendo su obra. Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, hay gente que está ahí. Me llama mucho la atención la parte del himno que dice cuando ya nuestra obra cese ya, ¿verdad? Hoy no ha cesado nuestra obra, hoy estamos activos, hoy tenemos que utilizar la tecnología, el teléfono, el vecino, a su familiar que usted le habla, es constantemente y la obra no ha terminado. Pero aquel día, cuando ya Él vino por nosotros y ya la obra haya cesado en esta tierra, estemos listos para decir, aquí estoy presente, cumplí y obedecí tu palabra y estoy listo para estar contigo por la eternidad. Bienvenidos a los hermanos que se están integrando. Varios me han dicho que van a- no van a poder estar con nosotros por distintas razones. Sigue funcionando muy bien la mensajería y la comunicación a través de WhatsApp. Me encantan estos tiempos porque desde las 9:30, 9 de la mañana, yo sé quiénes no van a estar con nosotros y pues no los estoy extrañando de momento porque yo sé que ya hablamos anteriormente, ya me enviaron un mensaje. Muy bien, entonces, todos me ven claramente, ¿verdad? No hay problemas, me hacen así que todo está en orden para continuar. Excelente, muy bien. Entonces, hoy les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando el capítulo 11 de Hechos y también los primeros versículos del capítulo 13. En el tema de evangelizar el mundo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia motivarnos a ser llenos del Espíritu Santo, a ser sensibles para escuchar la voz del Espíritu y obedecerle para hacer la voluntad del Padre. Ustedes saben que la función del Espíritu Santo, una de sus funciones es guiarnos, es permitirnos encontrar consolación, ¿verdad? Es ayudarnos a seguir y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 11 de esta primera iglesia, la iglesia de Antioquía. Dice el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pasemos, mis hermanos, al capítulo 13, los primeros 3 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que dirijas esta lección, Señor, esta meditación, esta predicación a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ponerle aquí silencio al celular.
Los versículos que preceden al texto de estudio que acabamos de leer nos dejan ver que la predicación del Evangelio de Cristo estuvo limitada por algún tiempo solo para los judíos, pues muchos de los que estaban en el concilio de Jerusalén seguían siendo judíos estrictos con el cumplimiento de la ley. Entonces ellos creían que los incircuncisos eran personas inmundas, los cuales no podían contaminarse con ellos, ni tener contacto con ellos, mucho menos ir a comer a sus casas. Nosotros vemos que en el verso 3, el concilio le reclama a Pedro, ¿verdad? Y Pedro en su narrativa explica un poquito lo que había pasado cuando fue a la casa de Cornelio y había comido con él, ¿verdad? Él explica toda su historia sin dejar de lado ningún detalle, pues él pensaba que estaba en lo justo. La mejor defensa de Pedro era explicar exactamente todo lo que sucedió y por qué. En todo caso, Pedro, dentro de esa narrativa, menciona que fue el Espíritu Santo quien lo envió a la casa de Cornelio, de manera que él no tenía que hacer otra cosa que obedecer la voz de Dios. Para que no existiera ninguna duda de este relato, de lo que él les estaba contando, podemos ver en el versículo 12 que menciona que algunos hermanos le acompañaron y que además estaba en obediencia al Espíritu. El testimonio de estos hermanos era importante para dejar en claro que la obra redentora de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo también era necesario para los gentiles. Por eso Pedro les dice en el verso 15 que la misma experiencia que ellos, los 120, ¿verdad?, tuvieron en Pentecostés, fue la misma experiencia que recibieron todos los que estaban en la casa de Cornelio. Un gentil, y es necesario que nos hagamos la pregunta que Pedro les hace a ellos en los versículos 17 y 18. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Para que también los gentiles puedan llegar al arrepentimiento de vida. Por eso, mis hermanos, la importancia de obedecer la voz del Espíritu Santo para la evangelización de todas las personas del mundo, sin ninguna excepción. Así que tenemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos sirven los frutos de la evangelización? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve evangelizar? ¿Qué es lo que vamos a cosechar evangelizando a la gente? Bueno, vamos a mencionar algunos puntos. El primero que quiero mencionarles es que el Evangelio de Jesucristo debe ser predicado a todas las personas. Personas nuevas de toda clase, raza, el Evangelio debe ser predicado por todas las personas llenas del Espíritu Santo. En los versículos 19 al 30 del capítulo que acabamos de leer, el capítulo 11, podemos notar que la iglesia primitiva hace algunos movimientos importantes de evangelización, obedeciendo así al mandato de Cristo y cumpliendo el propósito por el cual existe la iglesia de Cristo hasta nuestros días. Y hoy podemos ver los frutos de esa labor. 2, para ver excelentes resultados. La evangelización debe hacerse en cualquier circunstancia. Del 19 al 21, estos versos nos mencionan los que habían sido esparcidos. Esta dispersión inicia precisamente con la persecución que hubo con motivo de Esteban, y estos cristianos viajaron hacia el norte de Jerusalén, dice la palabra de Dios, Fenicia, Chipre y Antioquía. En estas ciudades vivían muchos judíos, por eso el texto hace mención de que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Sin embargo, hermanos, también vivían prosélitos. Los prosélitos eran las personas que extranjeros que se habían convertido al judaísmo, pero que no eran circuncidados. En estas regiones, y afortunadamente dentro de las personas que viajaron desde Jerusalén, también hubo personas que eran nativos de Chipre y de Cirene, convertidos al cristianismo, quienes inmediatamente llegaron a Antioquía. Comenzaron a predicar sobre el señorío de Cristo a los griegos, a los gentiles, los cuales se convirtieron al evangelio y creyeron en el señorío de Cristo. 3. La evangelización traerá frutos cuando realmente se cumpla el mandato de Cristo en Mateo 28:19. Ahí podremos ver el cumplimiento de su promesa, como dice en Hechos 1:8, de que tendremos poder para evangelizar. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo manifestado en el ministerio de quienes llevan el mensaje de salvación. Tendremos poder para hablar del Señor, tendremos poder para hablar de la cruz, tendremos poder para hablar de la resurrección. El resultado de esto fue que la mano del Señor estaba con ellos, dice el verso 21. La misma promesa que había hecho en Mateo 28:20, pero además
El resultado sería que gran número creyó y se convirtió al Señor, como dice la segunda parte del versículo 21. Esto haría que muy poco tiempo después Antioquía llegara a ser el centro principal del cristianismo. Entonces, la fórmula es simple. El fruto, que para nosotros los cristianos vamos a decir que no existe la palabra éxito aquí, sino damos fruto, ¿verdad? Entonces, la fórmula es simple. El fruto de la evangelización deberá llegar cuando cumplimos el mandato de Cristo a su iglesia. De nuevo, para nosotros los cristianos no existe el éxito. Nosotros damos fruto. Mateo 28, 19 dice ir, ¿verdad? No esperar que las personas lleguen a la iglesia, no esperar que las personas se conecten a la plataforma Zoom, sino nos menciona ir, ¿verdad? Es una orden, es una forma de decirnos, hagan esto, ¿verdad? Y tampoco vamos a escoger a quién predicar. Es necesario que le hablemos a toda la gente, a todas las personas, mis hermanos. Buscar personas que no hayan escuchado el mensaje de salvación, personas nuevas, sin ver su raza, su clase social, su preparación académica. Pero esto se dará cuando la iglesia envíe hombres y mujeres, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Un servicio lleno de frutos. Servicio en medio de la crisis. La persecución continuaba con más fuerza de parte de Herodes y aún con todo esto la iglesia continuaba en su labor de evangelización de todas las regiones. De hecho, este texto lo podemos encontrar en el capítulo 12 del 1 al 25, donde narra el relato de la muerte del apóstol Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, asesinado a espada por Herodes, y esto fue de agrado a la vista de los judíos, por lo que también capturaron a Pedro y lo habían encarcelado, dice el versículo 1 y 3. De esta manera, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Pedro es sacado de la cárcel por un ángel del Señor y le protege de la muerte, para que la obra evangelizadora continuara en el mundo. Y a pesar de todo lo que Satanás hacía para impedir que la obra de la iglesia y la predicación del Evangelio de Cristo fuera una realidad, el verso 24 da una esperanza en medio de la crisis. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de toda la oposición que existió, la obra de Dios prosperaba. Esto era solamente porque la iglesia esperaba en Dios, quien era el dueño de su iglesia y sabía que Él la iba a proteger como hasta ahora lo había hecho. Hay que escuchar la voz del Señor y obedecerle. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Los versos, un momentito, mis hermanos, los versos, aquí tenía anotado los versos 1 y 3 del capítulo 13, nos deja ver la importancia de un servicio que da frutos. Cuando se escucha la voz de Dios y se obedece su llamado, contando con la cooperación de la iglesia para enviar a las personas a que hablen de Cristo, es cuando la iglesia empieza a mostrar sus frutos, cuando hay obediencia a la persona que nos envía. Esto es a nuestro Dios, esto es al Espíritu Santo, cuando nosotros le estamos escuchando. El hecho de que se mencionen profetas y maestros en el versículo 1 hace referencia a que el servicio de estas personas, más allá de un cargo o posición, debía estar enfocado en la evangelización del mundo. El término profeta en el Nuevo Testamento se usa principalmente para todas las personas que predican el Evangelio de Cristo. Estos dos cargos, luego de que cesó el apostolado, fueron los cargos principales en la iglesia de Cristo. Pero aún así eran las personas que llevaban el gran compromiso de predicar el Evangelio de Cristo. Y este servicio, mis hermanos, se hace totalmente activo en ayuno y oración. El texto menciona que estos hermanos estaban ministrando al Señor. No estaban estáticos o siendo cristianos de banca como muy popularmente se le ha dicho a los hermanos. A mí no me gusta este término, pero es el que se le da a conocer a los hermanos que no se mueven, que no predican, que no comparten el evangelio, que no sirven en algún ministerio. El término aquí usado es ministrando. Hace referencia a la raíz griega que lo que significaba era suplir un cargo público a sus propias expensas, era rendir un servicio público al Estado.
En la Septuaginta, este término es usado para definir la labor de los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Solamente en este pasaje de Hechos y en Romanos 15:27 es usado en conexión con el servicio cristiano en general. Pero además de estar sirviendo al Señor, dice la palabra de Dios, estaban ayunando. Un ejercicio espiritual de gran valor para la vida del creyente y aún más cuando se une a la oración. Esta disciplina será de un valor incalculable cuando se relaciona con la oración y nos ayuda a esperar en el Señor, especialmente en tiempos de decisiones importantes. Es interesante que estos fieles líderes estaban ministrando, como ya dijimos, ¿verdad? Sirviendo al Señor y ayunando en esos momentos. El Espíritu les manda a apartar a Bernabé y a Saulo para la hora que los llamó. Una vez más, el Espíritu necesitaba hablar y su voz debe ser escuchada y atendida. Obedecer todo lo que diga. Es importante entender que al escuchar la voz del Espíritu Santo, ellos nuevamente, y dice la palabra de Dios, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya para terminar, mis hermanos, estos actos, el servicio, el ayuno y la oración harán que Dios nos hable por medio de su Espíritu. En el texto, el mandato del Espíritu Santo inaugura a una nueva era en la evangelización del mundo y la expansión del cristianismo. Este era un momento histórico para la iglesia, el lanzamiento de la gran promesa misionera mundial. Por eso era necesario buscar la dirección de Dios y su poder para ser sus testigos del amor que ha brindado al mundo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La iglesia debe orar por sus siervos, para que por donde estén prediquen el evangelio de Cristo a todas las personas, sin excepción. La iglesia debe comprender que no es tiempo de esconderse o de temer, sino que es tiempo de salir y entiéndase bien, en este tiempo por los medios adecuados para dar el mensaje de salvación. La historia nos comprueba que en medio de los tiempos difíciles, la iglesia entendió que era el momento para servir y anunciar el amor de Cristo. Mis hermanos, la historia nos comprueba que en medio de los tiempos difíciles, la iglesia entendió que era el momento para servir y anunciar el amor de Cristo. Estamos reconociendo los tiempos. Me gustaría, nos quedan 5 minutos. Como les dije antes, vamos a regresar a esta conexión para compartir un poquito más de forma ya como un receso que los que tenemos en el hotel. Pero sí me gustaría que en estos 5 minutos que nos quedan, si alguien puede darnos alguna idea de qué es servir al Señor en estos tiempos, ¿verdad? Hoy estamos usando las plataformas de comunicación, de videollamadas, para evangelizar también. Los cantos que aparecen en YouTube, las predicaciones que aparecen en YouTube. ¿Qué más podríamos hacer, hermanos, en estos tiempos para continuar la obra evangelizadora de Cristo aquí en la tierra? Así que el que quiera participar, abre su micrófono, por favor, y nos da su comentario. O me dice y yo lo puedo desbloquear desde aquí. Sí, Paz, yo. Bien, Andrés. Yo creo que usted la otra vez puso un ejemplo muy claro y me gustó porque aquí también donde vivo lo hicieron, de que pusieron una mesa con alimentos y pusieron un rótulo que sirva lo que necesite y en vez de estar vacía la mesa, estaba más llena de lo vacía. Y yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, eso es parte de nuestro testimonio, o sea, ayudar al necesitado, poder acompañarlo. Hay mucha gente que está pasando muchas necesidades, que uno no ni tan siquiera tiene idea. Hay gente que no tiene nada que comer. Y este tipo de cosas, no estoy diciendo que todos tenemos que hacerlo, pero pongo un ejemplo porque también podemos hablar de la palabra de Dios, que es muy importante, pero los hechos, yo digo que los hechos hablan más que las palabras. Y este tipo de cosas, yo ya lo he implementado con cierta gente que está muy necesitada, y aunque uno también pasa necesidades, pero uno sabe que tiene la bendición de Dios. Entonces yo creo que es muy importante ver este ejemplo, poder aportar, poder ayudar y confortar, porque hay mucha gente ahorita que está en mucha depresión, no sabe qué hacer, están frustrados.
las noticias en vez de apaciguar, alarman. Entonces, creo que ese acompañamiento tanto es espiritual, consejería, pero con los hechos, demostrando lo que Dios hace en nuestras vidas, como el plan del maestro, el amor que Dios tiene hacia nosotros, creo que es muy importante implementarlo, no solo con la familia, sino con los vecinos, con las personas que nos rodean. Me pareció muy bonito ese gesto porque aquí lo vi yo también y me pareció increíble y lo he implementado y nunca negar una palabra de aliento para la persona que lo necesita, ¿verdad? Muy bien, gracias Andrés. Mis hermanos, vamos a hacer esto. Voy a orar para terminar esta parte del programa y se vuelven a conectar al link que les di temprano para seguir compartiendo, porque solo tuvimos un comentario, nos alcanza el tiempo para un comentario y también queríamos conversar con todos, a ver cómo estaban, cómo se sentían en estos tiempos. Así que voy a orar para finalizar esta parte del programa. Se va a caer la reunión y volvemos a unirnos a la reunión por el mismo link que les pasé por WhatsApp y correo electrónico. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de aprender, Señor, de tu palabra, que estoy seguro que a cada uno de los que estamos acá, Señor, pues nos habla de acuerdo a nuestras necesidades y a los retos y desafíos que como hijos tuyos, Señor, tenemos día a día para poder escuchar tu voz. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, que podamos saber con certeza a qué nos estás enviando, Señor, o a quiénes, y también la forma en que debemos hacerlo. Te bendecimos, Señor, nos acercamos a este gran día de celebración del Pentecostés y en ese caminar cada día aprendemos un poquito más de lo que vivió esta primera iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces yo voy en estos momentos a salirme para que podamos de nuevo entrar todos a la misma reunión. Así que los veo en el receso.